Hola chicos y chicas, nos encontramos con el último trabajo del año, la actividad número 14. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es una revisión de los saberes que hemos estado trabajando en esta segunda parte, el relato policial y la crónica periodística. Es importante que hayas podido trabajar con estos saberes en las actividades anteriores para poder realizarlas, o sea, para poder realizar la actividad 14, tengan en cuenta que tienen que tener las otras actividades realizadas porque si no les va a costar mucho hacerla. Bueno, nosotros estuvimos trabajando con el relato policial tradicional y el relato policial negro en las actividades 8 a 11. Con el cuento policial, con sus características, con sus elementos. Aprendimos además a diferenciar estos dos tipos de relatos, así que si no recuerdan algo pueden consultar esos trabajos, pueden consultarnos a nosotros, pueden consultar a los otros videos. Lo que tienen que hacer en la primera actividad de esta actividad sería leer el siguiente fragmento perteneciente a un relato policial. El fragmento dice: yo, que de pibe miraba las películas de detectives y soñaba con ser un gran investigador, hacer grandes deducciones, estudiar el perfil psicológico del asesino, tuve que pasarme 20 mugrosos años siguiendo pistas truchas. 20 años como jefe de investigaciones de la bonaerense seccional Lomas de Zamora. Tras 2 semanas de arduas investigaciones, de crear y descartar hipótesis, tras litros y litros de mate, una noche, en la soledad de mi despacho, la mente se me iluminó y llegué a la verdad. Entonces comencé a escribir mi informe. Terminan de leer el fragmento o de escucharme y tienen que subrayar o extraer las palabras que consideran que pertenecen a un relato policial. ¿Qué palabras suelen aparecer en los relatos policiales? ¿Cuáles pertenecen a este tipo de cuentos, de este tipo de relatos? Segunda consigna. ¿Crees que este fragmento podría estar incluido en un relato policial tradicional o en un relato policial negro? Elijan alguno de los dos, pertenece a un tipo de policial y expliquen por qué pertenece a ese tipo de policial. La tercera consigna dice: todo relato debe tener sospechosos, un delito, un crimen, un culpable, un detective o investigador, un ayudante y pistas. Lo que tienen que hacer ustedes es imaginarse y escribir todos los elementos que podrían aparecer en el informe que se menciona en el fragmento anterior y descríbanlos brevemente. Piensen de qué se podría tratar el informe que está por escribir el policía del fragmento anterior y entonces de acuerdo a eso que ustedes imaginen, piensen cuál podría ser el delito, cuál podría ser el crimen, cuál podría ser el culpable, el ayudante, las pistas, etcétera. Con eso daríamos por cerrado la parte de relato policial. Y pasaríamos ahora a la crónica periodística. Recordemos que una crónica es un texto que pertenece al género periodístico. Como la noticia, informa sobre un hecho. También utiliza los paratextos como volanta, título, bajada, copete. Pero es un tipo de relato en el que se narra, en el que se agregan comentarios, se agregan opiniones, se intenta mantener una cronología, o sea que va contando paso a paso y en orden cronológico y temporal los sucesos, los hechos. Entonces ya recordando eso, también tengan en cuenta que pueden revisar las actividades anteriores en las que explicamos crónica periodística y pueden mirar también los videos en los que hablamos sobre eso. Teniendo en cuenta esto, empezamos con la actividad. En esta actividad lo que ustedes van a tener que hacer es, como primer paso, elegir uno de los siguientes hechos para escribir una crónica periodística. Podés pensar también si querés uno distinto. Entonces, de estas 3 opciones, lo primero que ustedes hacen es elegir una de las 3. Las opciones son: un perro rescató a su dueño de un incendio en el barrio Nahuelhue. La otra opción es: un taxista encontró un bolso repleto de dinero y lo devolvió. La tercera es: encontraron a un puma en la Cajada de los Duendes. Eligen alguna de las 3. Ese es el primer paso. El segundo paso es que para planificar su crónica, ustedes van a tener que responder brevemente las siguientes preguntas: ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó?
quiénes estuvieron involucrados, pueden incluir algunos datos como nombre, ocupación, etcétera, y cuál fue el desenlace, o sea, cómo terminó esa historia que ustedes están contando. Después continuamos con lo siguiente. Tienen que escribir el testimonio de una persona que haya participado del hecho, ya sea como protagonista o como testigo. Por ejemplo, cuando salí del trabajo, justo pasé por el lugar y vi cómo comenzó el incendio. Luego tienen que pensar alguna fotografía o ilustración que podría acompañar a su crónica y anotar el epígrafe que acompañaría esa imagen. Y por último, tienen que escribir el comienzo de la crónica, una volanta, un titular atractivo, la bajada, que es la que está debajo del título, un copete o primer párrafo donde respondan las preguntas: qué pasó, dónde pasó, quiénes estuvieron involucrados, y si quieren y si les parece pueden continuar la crónica incluyendo obviamente lo elaborado en la consigna número 8. Y con eso terminarían la actividad número 14 de Lengua y Literatura de segundo año. Es la última actividad. Esperamos que se hayan sentido acompañados en este proceso y que tengan unas muy felices vacaciones. Abrazo virtual.